Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimados estudiantes de prepa en línea. Vamos a iniciar. A ver, déjenme. Ok, creo que sí está el micrófono. Ok, vamos a iniciar con este primer espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 2. Recuerden que antes del periodo de receso académico, culminamos con la semana número 1. El día de hoy, ya ustedes pueden consultar las calificaciones de la semana número 1. Pues parece que ha sido mucho tiempo porque tuvimos estas 3 semanas de receso académico por el periodo de diciembre. Entonces, pues las que entregaron en el mes de diciembre, hoy se concluyeron con su evaluación. Entonces ya pueden consultar sus calificaciones. Y junto con esto, pues estamos iniciando nuevamente, estamos retomando las actividades de este módulo número 13 y vamos a iniciar con la semana número 2. Con la semana número 2, entonces este es el primer espacio abierto para el aprendizaje de esta semana número 2. Entonces, estamos en el módulo número 13. El nombre es Variación en procesos sociales. Recuerden que estamos analizando la importancia que tienen las matemáticas, sobre todo, para analizar algunos procesos sociales, particularmente la demografía y la economía. Son dos áreas del conocimiento muy amplias, muy extensas, pero aquí estamos precisando únicamente algunos conceptos. En el caso de la demografía, el crecimiento, la rapidez de crecimiento, la proyección de la población, y estamos viendo cómo las matemáticas nos ayudan, algunos modelos trascendentes y lineales nos ayudan precisamente a medir este tipo de conceptos, ¿no? Lo mismo pasa en los aspectos de economía. La economía es un aspecto es un área del conocimiento muy amplia que abarca infinidad de conceptos y modelos matemáticos que difícilmente pudiésemos ver en 4 semanas, en dos, porque realmente la unidad número 2, que es la que corresponde a las cuestiones económicas, únicamente tenemos una semana y media, ¿no? Y la última semana, la cuarta semana, es una semana de integración. Entonces, por eso somos muy precisos en cuanto a los temas que vamos a abordar durante este módulo número 13. Únicamente en el aspecto económico vamos a conocer lo que es el ahorro, el crédito y la inversión, aspectos técnicos que les van a ser de utilidad a ustedes, sobre todo para tomar decisiones cuando se encuentren con alguna situación financiera en las que involucren estos conceptos. Veo que alguien quiere entrar, nomás déjenme. Ok, entonces, ¿cómo les fue en este periodo vacacional? Estamos listos para continuar aprendiendo sobre estos procesos sociales y cómo pueden ser medidos y la utilidad que tiene el hecho de medirlos. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué quiero medir el ahorro? ¿Para qué quiero medir la inversión? ¿Para qué quiero medir el crédito? ¿Cuál es la importancia de conocer el crecimiento de mi ciudad o la rapidez con la que crece o hacer una proyección de cuánto seremos en un determinado número de años? Entonces, esos son aspectos que ustedes deben ir reflexionando y para reflexionar hay que conocer. Por eso yo les invito a que revisemos el aula virtual, particularmente la sección presentación, para poder encuadrar lo que vamos a hacer en este módulo. He visto, por ejemplo, en esta primera entrega que hicieron de actividades de la semana número 1, que, por ejemplo, me entregaban actividades en un formato diferente al que se solicitan las instrucciones. Entonces, no sé la razón, pudiese ser que no leyeron las instrucciones para saber el formato en el que se va a entregar o que todavía tienen alguna complicación con la hoja de cálculo, ¿no? Pero sin lugar a dudas es importante hacer un esfuerzo. Estamos en un proceso de aprendizaje y precisamente en ese proceso de aprendizaje involucra también conocer diferentes herramientas. Estamos en un sistema virtual que prioritariamente se espera que aprendamos el uso de estas herramientas, de diferentes herramientas, ¿no? Hojas de cálculo, procesadores de texto, presentaciones electrónicas, editores de audio, de video, de imágenes.
En el caso de las matemáticas también vamos a ver algunos simuladores de inversión, eh, diferentes herramientas que nos ayudan a potencializar nuestras habilidades, ¿no? Si se dan cuenta, por ejemplo, en la primera actividad, había que resolver una función exponencial, que obviamente no la podemos resolver mentalmente, porque es una función que aunque parezca simple, el resultado que nos va a dar es bastante extenso, ¿no? Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? ¿Qué es lo que haríamos cuando se presenta una operación un poco más compleja? Por ejemplo, si yo les digo cuánto es uno más uno, ¿qué me dirían? Dos, ¿verdad? Muchas gracias, Roy. Es algo muy simple, algo muy sencillo que podemos hacer incluso mentalmente. Pero si yo les digo cuánto es 5 elevado a la séptima potencia, ¿cuánto me dirían? ¿Ven? Esta operación ya es un poco más compleja, es diferente, ya requiere de potencializar nuestras habilidades. Es decir, necesitamos de una herramienta que nos ayude a obtener un resultado, porque mentalmente ya es un poco complicado obtenerlo, ya no lo podemos hacer únicamente con la mente, ¿no? Ya necesitamos de una calculadora, de una hoja de cálculo. Entonces, por eso es importante aprender a utilizar este tipo de herramientas porque de alguna forma incrementan la capacidad que tenemos para desarrollar operaciones y modelos matemáticos. O sea, ya no es tan simple poder efectuarlo. Entonces, así nos vamos a encontrar con algunas fórmulas que no son complejas, pero que sí requieren del uso de alguna herramienta para poder desarrollarlas. Por ejemplo, Roy, yo te diría, ¿y cómo lo obtuviste? 78.125, porque ahí únicamente está el resultado, ¿no? Pero es importante conocer cuál fue el procedimiento que siguieron y no describirlo, sino demostrarlo. Y por eso la hoja de cálculo se convierte en una herramienta un poco más eficaz para lograr los aprendizajes esperados. Entonces, yo les invito, pues como parte de las áreas de oportunidad en las que sí vi con demasiada frecuencia, que entregan en un formato diferente al solicitado, que leamos las instrucciones, ¿no? Y número dos, que utilicemos las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Ustedes tienen un correo institucional y en ese correo institucional tienen acceso a algunas herramientas precisamente en beneficio de su aprendizaje. Tienen una hoja de cálculo, tienen un procesador de texto, tienen unas presentaciones electrónicas, entre otras herramientas. Lo importante es que aprendamos a utilizarlo, ¿no? ¿De qué nos sirve tenerlas si no las podemos utilizar en los momentos en los que deberíamos utilizarlos, ¿no? Entonces, esa es la invitación. Leamos y utilicemos las herramientas adecuadas. Vamos a iniciar porque si no, no nos va a dar tiempo de ver lo que hemos preparado para ustedes. Entonces, recuerden, este es el primer espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 2. Mi nombre es Jorge Joaquín Maevaesa, asesor virtual de este módulo número 13. ¿Cuál es el objetivo del espacio abierto? Recuerden, el principal objetivo de estos espacios abiertos es atender de forma síncrona. ¿Por qué síncrona? Porque estamos aquí conectados, ustedes y yo, estamos aquí mismos conectados. Cualquier duda que tengan, las debemos resolver en este mismo espacio abierto para el aprendizaje, ¿no? A diferencia de las dudas que puedan presentar por el correo electrónico o por el mensajero de la plataforma, que ahí existen hasta 24 horas para poder ser atendidas. Es decir, ya no es síncrono, ya se convierte en un ejercicio asíncrono. Es decir, ustedes responden y puede pasar un tiempo, no más de 24 horas para poder resolverse. Aquí la idea es que las dudas que tengan las podamos resolver aquí mismo, dentro de este mismo horario. Y las dudas y comentarios, porque recuerden que la fortaleza de este modelo educativo es priorizar el aprendizaje. Es decir, ustedes una vez que ingresen a la plataforma, tienen esa obligación de leer los recursos de la semana, de leer todo lo que está en la plataforma, de leer el temario, de leer los aprendizajes esperados, de leer cada uno de los recursos, de leer las instrucciones de las actividades, la rúbrica de evaluación y probablemente de toda esa lectura, de toda esa información, a lo mejor tengan alguna duda o algún comentario que quieran hacer, ¿no? Porque probablemente
la plataforma no esté muy claro en cuanto a alguna instrucción o porque probablemente algún modelo le sea más complicado de desarrollar. Entonces, es cuando ustedes pueden ingresar a estos espacios abiertos y preguntar con toda confianza. Pero ese es el principal objetivo, resolver las dudas y comentarios que ustedes puedan tener. No hay clases como tal, el modelo educativo no hay clases como tal, es un proceso que prioriza el aprendizaje. Entonces, dentro de los objetivos un poco más específicos está el de fortalecer el aprendizaje, explica los efectos sociales que se producen por la variación de la población. Es decir, fíjense, cuando hablamos de explicar los efectos sociales, es decir, cuando varía la población, se producen algunos efectos sociales, como vimos en el ejemplo del primer espacio abierto para el aprendizaje, en donde vimos cómo una ciudad va creciendo, ¿no?, a lo largo del tiempo. Y ese crecimiento tiene diferentes efectos sociales, ¿no? Hay que explicarlos. Pero fíjense, aquí la palabra importante es explicar. Explicar significa que nosotros podamos determinar cómo se da todo este proceso y encontrar argumentos para poder responder de forma correcta, ¿no? Explicar, no únicamente identificar, ¿no? Muchos, por ejemplo, en las actividades colocaban, incrementa la demanda de bienes. Sí, pero ¿por qué? Una demanda de bienes puede incrementarse por muchas situaciones, por una disminución de los bienes, cuando existe algún evento, por ejemplo, de salud, como en el caso del coronavirus, que hubo una gran demanda de algunos bienes, pues ahí la población no se incrementó. Lo que sucedió fue que hubo un evento diferente al del crecimiento de la población y algunos bienes y servicios, por ejemplo, las vacunas o algunos productos de primera necesidad como el papel higiénico, se agotaron, pero debido a la alta demanda que tuvo, producto de este problema de salud. Entonces, si se dan cuenta, la demanda de bienes no únicamente puede deberse al crecimiento de la población, puede deberse a otras circunstancias. Por eso es importante que en sus respuestas ustedes expliquen la forma en la que lo que ustedes identifican como un efecto social que se produce por la variación de la población se va dando, que argumenten correctamente su respuesta, porque si no, únicamente quedan algo superficial, algo que únicamente identifican, pero sin que lo puedan explicar. No sé si me doy o me comprenden, me doy a comprender lo que se busca una vez que logremos este aprendizaje. Pero esto, para poder lograr ese aprendizaje, no es solamente explicar, sino hay que conocer un poco más, hay que buscar información. Y lo primero, por supuesto, es leer los recursos de la semana para poder saber, uno, qué son efectos sociales, cuáles son las variaciones de la población, ¿no? Elementos básicos que debemos conocer. Y de ahí, algo muy importante que les sugiero es que busquen notas, noticias. Si bien estas no son fuentes de información confiable, sí son opiniones que de alguna forma nos dan un panorama de lo que está sucediendo en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, de ahí ya nos corresponde a nosotros analizar y poder comentar un poco acerca de lo que otras personas opinan o de lo que ustedes ven que está sucediendo a su alrededor, producto de la variación de la población, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hacer un ejercicio para que ustedes vean de alguna forma cómo efectuar este proceso, ¿no? Buscar información, tratar de asimilar esa información, no de copiarla y pegarla. También otra área de oportunidad que encontramos fue que ustedes buscan respuestas genéricas en el Internet. Le ponen efectos sociales de la población y cualquiera que localicen la copian y la pegan. Esto no es correcto porque recuerden que las actividades es un proceso en el cual tenemos una situación, desarrollamos un modelo matemático, obtenemos un resultado y lo explicamos, pero explicamos el resultado y lo que nosotros encontramos en ese procedimiento que hemos realizado. ¿Cuáles son los vínculos que existen entre las diferentes variables, por ejemplo, en el crecimiento, en los alimentos que tiene la isla, en las relaciones que se van dando entre estos conceptos, ¿no? Hay que leer las instrucciones para ver qué es lo que nos están pidiendo. Entonces, evitemos buscar respuestas en la red, ¿no? Lo importante es que nosotros analicemos el caso específico que nos están dando. Bueno, este es otro de los propósitos, ¿no? Fortalecer este aprendizaje esperado.
Vamos a realizar en conjunto algunas actividades para fortalecer las habilidades y conocimientos. Nuevamente, antes de iniciar cualquier actividad es importante leer y comprender. Entonces, vamos a realizar algunas actividades, pues sobre todo para ver cómo se encuentran, qué tanto han leído, qué tanto han comprendido acerca de los principales conceptos de esta semana número 2. Eh, También es importante reflexionar sobre las áreas de oportunidad. Recuerden que cuando uno está en un proceso, puede tener áreas de oportunidad y puede tener fortalezas. Las áreas de oportunidad son las que nos permiten seguir mejorando, ¿no? En esto todavía no soy muy bueno, pero me comprometo a mejorar y vamos mejorando, vamos tratando de identificar algunas estrategias que nos ayudan a mejorar. Por ejemplo, si me cuesta trabajo comprender los recursos de la semana, a lo mejor pueda seleccionar alguna técnica de aprendizaje, un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, pueda realizar un resumen. Recuerden hacer uso también del foro de Aprendiendo. Esta es una excelente herramienta que les va a ser de utilidad a ustedes para tratar de socializar o de compartir lo que ustedes van aprendiendo, ¿no? La idea es que entre todos, pues con lo que mencionó Juan, con lo que mencionó Pedro, con lo que mencionó María, yo voy formándome una opinión general acerca de los diferentes temas de la semana. Y por supuesto, lograr un aprendizaje significativo. Es decir, todos estos temas tienen una relación con nuestra vida cotidiana. Cuando hablamos del crecimiento de la población, hay diferentes eventos que se dan, que ustedes pueden mencionar, que ustedes pueden explicar y que tienen relación con el crecimiento de la población. Hay que identificarlos nada más y tratar de explicarlos. Algún evento, si ustedes mencionan alguno, estoy seguro que ese tiene una relación con el crecimiento de la población. Al acudir a la escuela, acudir al cine, al acudir a buscar empleo, al ir al mercado, muchas de las cosas que realizamos de alguna forma impactan en cada una de estas actividades que realizamos. Hay que tratar de lograr ese aprendizaje significativo en el que vinculemos todo esto que aprendemos con nuestra vida cotidiana. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Estas son algunas reglas, pues básicas para poder interactuar en estos espacios abiertos. Recuerden escribir su nombre completo para que en caso de participar poder asignarles la puntuación. Levanten la mano en caso de querer participar. Bueno, en ese caso cuando seamos bastantes, ¿no? Ahorita con que me digan, quiero participar, no hay ningún problema, le cedemos la voz. Sean claros y corteses con sus compañeros, tratemos de evitar los errores ortográficos, sobre todo porque estamos en un proceso formativo. Y en ese proceso formativo es importante que vayamos adquiriendo ciertos hábitos. No importa el canal por el que nos estemos comunicando, puede ser un mensajero, puede ser un correo electrónico, puede ser, por ejemplo, el WhatsApp, el Facebook, el Twitter, el Instagram, cualquiera de estas herramientas. Siempre es importante que nosotros hagamos un esfuerzo por evitar errores ortográficos, porque además es algo que nos va a permitir adquirir una disciplina de cuando nosotros escribamos, lo hagamos correctamente en cualquier circunstancia que se nos presente. A veces, como estamos cómodos allí en el grupo familiar, pues escribimos sin cuidar estas normas, ¿no? Pero esto nos lleva a que cuando nosotros escribamos en algunos espacios académicos, como lo es en prepa en línea, lo hagamos de la misma forma, a veces sin querer, por la costumbre que tenemos de escribir, pues informalmente en los círculos de amigos y de la familia, ¿no? Entonces, cuando escribimos en estos espacios académicos, pues lo hacemos igual, ¿no? Lo cual es totalmente un error. Entonces, la idea para elevar el nivel que nosotros tenemos es escribir de la misma forma, es decir, cuidando la ortografía y la gramática en todos los espacios. Procuremos que las dudas y comentarios sean claros y concretos y por favor coloquen en silencio su micrófono antes de ingresar. Muy bien, vamos a ver esto, explica los efectos sociales que se producen por la variación. Recuerden que es uno de los aprendizajes esperados. Eh, los aprendizajes esperados, como ustedes saben, son las metas a las que debemos llegar en las actividades. En las actividades lo que se busca es que ustedes hayan logrado con un mejor nivel estos aprendizajes esperados. Si ustedes observan la rúbrica de evaluación, esta tiene diferentes criterios
y diferentes niveles de desempeño. Entonces, conforme el nivel de desempeño que se logra identificar en su actividad, es que se les va evaluando. Entonces, la idea es que nosotros obtengamos siempre el mayor nivel en cada uno de los criterios. Entonces, para lograr este aprendizaje esperado, pues es importante tener conocimiento de lo que son los efectos sociales y cuáles son esas variaciones que existen de la población, ¿no? Aquí estamos hablando particularmente de tres. Estamos hablando acerca del crecimiento, de la rapidez de crecimiento y de la proyección de la población. Entonces, estos tres pueden tener consecuencias, pueden tener efectos sociales que se producen cuando esto varía, ya sea que la población aumente o la población disminuya, o crezca muy rápido o crezca muy lento. O si hacemos una proyección, descubramos que vamos a hacer una cantidad enorme a determinado tiempo o que no vamos a hacer tantos. De cualquier forma, esto tiene ciertos efectos sociales. Muy bien, vamos a hacer este cuestionario. Estos ejercicios básicamente lo que pretenden es fortalecer en ustedes y que ustedes identifiquen aquello que les falta por mejorar, ¿no? Aquello que aún les falta por asimilar, por comprender, por practicar y que tomen cartas en el asunto. Así que vamos a hacerlo. Am, Se los voy a copiar, se los voy a pegar aquí en el mensajero y aquí vamos a ingresar. Muy bien, vamos a esperar unos segunditos para que se conecten. Ya tenemos a primera, a Susana. Va a esperar 5 segunditos más. Recuerden que la participación, esa puntuación adicional de cada uno de los espacios abiertos, pues es a través de este tipo de actividades que vamos desarrollando. Además de pues, responder a las preguntas que voy haciendo, la idea es que ustedes reflexionen, motivarlos a que reflexionen sobre los diferentes temas de esta semana. Entonces, vamos a iniciar. La primera pregunta, ¿qué es la migración? Fíjense, ahorita vamos a aparecer las respuestas. Es el movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro lugar. Es el movimiento de población dentro de un país o es la entrada a un lugar de personas originarias de otro lugar. Entonces, ¿cuál de estas tres es la respuesta correcta? Recuerden que todo esto lo obtuvimos de los recursos de la semana. Entonces, vamos a responder conforme a los recursos de la semana. Muy bien, es el movimiento de población que consiste en el lugar de residencia para establecerse en otro lugar. Cuando alguien va de Chetumal, por ejemplo, a Mérida, para establecerse en esa ciudad, pues es un movimiento migratorio, ¿no? O de Mérida a Tijuana, o de Tijuana a Guerrero, en general, ¿no? Cualquier cambio que hagamos para establecernos del lugar de origen en otro lugar es migración. Y hay más sobre la migración. Esto es el concepto general. La pregunta número dos, ¿cuáles son los tipos de migración? Fíjense, hay tipos de migración. O sea, ya conocemos lo que es la migración, ahora vamos a conocer los tipos de migración. Existe la migración interna y externa, la inmigración y emigración o la nacional e internacional. Existe la migración interna y externa, conforme a los recursos, aclaro, ¿no? A lo mejor ustedes vean en alguna otra fuente de información que a esto le llaman a otro nombre. Puede ser local, internacional, en general, ¿no? Puede tener otros nombres, pero conforme a los recursos de esta semana, que es la fuente de información de la que nosotros debemos nutrir los conocimientos, es
interna y externa. ¿Ok? La pregunta número 3. ¿Cuáles son las formas de migración? Fíjese, primero hablábamos de tipos y ahora vamos a hablar de formas, interna y externa, emigración e inmigración, nacional e internacional. ¿Cuál de estas respuestas es la correcta? Es correcto. Emigración e inmigración son las formas que existen, ¿no? Los emigrantes y los inmigrantes. A veces leemos algún, alguna nota periodística y vienen estos dos conceptos. Entonces, a veces nos preguntamos cuáles son emigrantes y cuáles son inmigrantes y qué es la migración, ¿no? Y pues nos damos cuenta que pues no los comprendemos del todo porque no podemos identificar, pero una vez que los conocemos, ya la nota se nos hace un poco más fácil de comprender, porque si se dan cuenta ya sabemos lo que significa muchos de los conceptos que aparecen ahí cuando hablan sobre estos temas. Que, pues hoy, por ejemplo, tenemos el caso de un nuevo presidente que va a tener en los Estados Unidos, que uno de los temas centrales, tanto de su campaña como lo ha sido antes de su toma de protesta, ha sido la migración, ¿no? Ustedes se han dado cuenta. Y pues parece que va a ser un tema de los próximos años, ¿no? Así que es importante saber un poco más acerca de esto. Pregunta 4 de 5. ¿Cuáles son las causas de la migración? Algunas causas, fíjense, aquí estamos hablando de causas. Crecimiento económico y productividad. Diferencia en edades y géneros económicas y sociales. Algunas causas de la migración, en efecto, son las económicas y sociales. Las causas, es decir, es la razón por la que se da la migración. Y la razón por la que se da la migración muchas veces es por la economía, es decir, la gente migra por cuestiones económicas o por cuestiones sociales. La gente se va por diferentes cuestiones sociales, ¿no? Esas son causas. Aclaro, estas son causas conforme a los recursos de la semana, pero existen muchas más, muchas otras causas. Y número 2, aquí lo que hicimos, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Explicamos o identificamos en esta pregunta? ¿Explicamos una causa o identificamos una causa cuando respondimos a esa pregunta? Solamente lo identificamos, no lo explicamos. Entonces, este tipo de preguntas, a ver, nomás déjenme ver quién puede entrar por aquí. ¿Se identificó? Claro que sí, no se explicó. Pero recuerden, el aprendizaje esperado habla de explicar, es decir, vamos a explicar no causas, consecuencias, pero sin embargo, aquí solo identificamos, lo mismo vamos a hacer en el caso de las consecuencias. Es una consecuencia de la migración. Ahora sí, violencia, crecimiento económico y productividad, reunirse con la familia. Es una consecuencia. Es una consecuencia de la migración, crecimiento económico y productividad. También puede ser la violencia, ¿no? Pero estamos hablando conforme a los recursos de la semana. Y el crecimiento y la productividad son una consecuencia de la migración, por lo menos consecuencias positivas. Ahora, lo que hicimos acá fue únicamente identificar nada más. En el aprendizaje esperado es importante explicar cómo la migración produce un crecimiento económico. Es decir, ustedes ahí tienen que explicar cómo partimos de la migración, qué proceso se lleva a cabo hasta obtener como resultado
el crecimiento económico y la productividad. Ahí es donde viene el hecho de poder explicar, poder argumentar nuestra respuesta. Bueno, todo esto lo tomé de los recursos de la semana, así que si ustedes identifican que pues, de alguna forma no han podido responder algunas de las preguntas, regrésense a los recursos de la semana. Ahí está todo lo que ustedes tienen que saber para poder realizar sus actividades. Aquí lo importante es reflexionar sobre qué consecuencias notan ustedes en su ciudad por la migración. ¿Por qué es una consecuencia? ¿Ven? O sea, sí van a identificar qué consecuencia, pero también lo van a tener que explicar por qué es una consecuencia, cuál es la relación que existe entre la migración y lo que ustedes mencionen como consecuencia. Fíjense, entonces, de la migración hay causas y consecuencias. Vamos a conocer algunas consecuencias. En este caso, por ejemplo, en pequeñas comunidades, esto en el ámbito familiar, dicen, pequeñas comunidades del estado de Guanajuato, la ausencia de mano de obra masculina al interior de los hogares, es decir, en los hogares, en algunas comunidades de Guanajuato, no hay hombres. ¿Por qué? ¿Por qué no hay hombres? Porque han migrado sus habitantes, la mayoría de los hombres han tenido que migrar y ha provocado, ¿qué es lo que provoca esta migración? Una mayor participación de las mujeres. Al no haber hombres en la actividad económica, son las mujeres las que tienen que ingresar y por ende esto incrementa las tasas de participación de las mujeres en la actividad económica. Como lo dice acá, en los mercados laborales, dice, ha provocado una mayor participación de las mujeres, madres, esposas e hijas de migrantes en los mercados laborales regionales, lo cual se concreta efectivamente en cada vez mayores tasas de participación económica femenina. Asimismo, dice, el desequilibrio numérico entre sexos puede incidir en los patrones matrimoniales y reproductivos e indirectamente sobre la organización de las unidades familiares. Entonces, vemos que existen consecuencias cuando se da la migración, esto dentro del ámbito familiar, pero también dentro del ámbito económico. Ah, no te preocupes, Roy. Lo bueno que ya regresaste. Dice, desde la perspectiva optimista, esto es dentro del sector económico, dice, se ha señalado que uno de los beneficios más directos de la migración, fíjense, de la migración internacional para los países de origen son las remesas que pertenecen a la región tradicionalmente expulsora de población a los Estados Unidos. Es decir, el mexicano que se va a los Estados Unidos eh, tiene como beneficio, ahorita vamos a verlo, concentran cerca del 30% del total de las remesas que entraron al país. Estados como Michoacán, como Jalisco, como Guanajuato, que vimos que anteriormente, que también otra de las consecuencias, al menos en el estado de Guanajuato, y no dudo que también en algunas otras entidades, es el de, pues que en algunas familias ya no hay hombres o en algunas pequeñas comunidades del estado de Guanajuato, ¿no? Dice, estas entidades recibieron montos cercanos a los 2.000 millones de dólares cada una. Cabe resaltar también que el flujo de remesas hacia algunas entidades del centro, o sea, Ciudad de México, Estado de México y Puebla, y del sur sureste como Chiapas y Oaxaca, se han incrementado significativamente. Los estados de Baja California Sur, Campeche y Quintana Roo son los que en menor medida se benefician con dichos recursos. Entonces vemos también que otro de los beneficios son las remesas. Y por último, dice, bueno, esto se los voy a dejar a ustedes. A ver, léanlo, pues yo creo que unos 40 segundos para que ustedes puedan leer. Aquí lo que presentamos es algo de información. Recuerden que queremos conocer algunas de las consecuencias. Ustedes me dirán, pues yo conozco algunas, pero no está de más conocer algunas otras, ¿no? En este caso, eh,
actividades como el foro de Aprendiendo o como leer algunas de las notas periodísticas que aparecen comúnmente en algunos noticieros locales y nacionales, puede ayudarnos a ampliar el panorama que nosotros tenemos respecto a las consecuencias que se dan por estos procesos sociales. Yo por eso les recomiendo que de alguna forma estén atentos a lo que sucede en sus comunidades, en sus ciudades, en sus estados, en el país y pues den de alta algunas notas, algunos canales, algunas páginas de Facebook, de Twitter, de Instagram, de noticias locales y nacionales, para que ustedes estén enterados de lo que va sucediendo en el país respecto a la migración, respecto a la economía y amplíen el panorama. No significa que lo que digan en esas notas sea verdad. Comúnmente las notas periodísticas tienen cierta tendencia de acuerdo a su línea editorial, pero sí nos da un panorama de lo que está sucediendo. Es decir, nos da de alguna forma un incremento del conocimiento que tenemos sobre estos temas. Es como cuando queremos tomar una decisión, pues siempre consultamos a algunas de las personas que sabemos que han tenido una situación similar para ver lo que han hecho o para ver cómo lo han resuelto, pues para que de alguna forma nosotros también tengamos una idea de lo que vamos a hacer. A veces no significa que vayamos a copiarles el 100% de lo que ellos hicieron, porque a lo mejor las circunstancias que ellos tuvieron es diferente, pero sí esto nos ayuda a incrementar y a mejorar la decisión que nosotros vamos a tomar. Lo mismo sucede cuando queremos aprender sobre algo. Necesitamos conocer diferentes puntos de vista para que nosotros nos formemos una propia opinión y sobre todo que la podamos comparar con los temas que nosotros estamos viendo. Entonces, ya pasaron los 40 segundos. Vamos a hacer un ejercicio. Fíjense, tenemos información. Ahora es importante que toda esa información la podamos sintetizar, podamos extraer aquellas partes importantes. Si estamos hablando de conocer acerca de las consecuencias, de las causas y de las consecuencias que tiene, aquí lo voy a presentar, por ejemplo, esta página del INEGI. Recuerden que también es importante conocer fuentes de información confiables. Les comentaba sobre las noticias, pero también hay fuentes de información confiables como las del INEGI. Fíjense que aquí es una gráfica en la que dice porcentaje de la población de 5 años y más, es decir, población que lleva más de 5 años en, en, en algún otro estado diferente al que nació y la razón por la que decidió dejar el estado en el que estaba antes. En este caso, la mayoría dice, lo dejé por cuestiones familiares. Otros dicen, lo dejé por trabajo. Y otros dicen por alguna cuestión educativa. Todos hemos visto que en algún momento algunas personas de nuestro círculo social vemos que se desplazan de una ciudad a otra para estudiar una carrera que probablemente no existe en el lugar en el que ellos se encuentran viviendo. También por inseguridad delictiva o violencia y por otra causa. Estas son algunas de las causas. Y en esta página podemos conocer mucha más información. Ok, tenemos bastante información, ¿sí o no? Vamos a tratar de procesarla, de asimilarla y vamos a utilizar un cuadro que nos ayude a identificar cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias de toda esta información que ya tenemos. Por ejemplo, de la migración, de todo lo que hemos leído, ¿qué sería disminución y aumento del consumo? ¿Una causa o una consecuencia? Consecuencia. Muy bien, una consecuencia. ¿Qué sería diferencias significativas en edades o géneros? ¿Una causa o una consecuencia?
Diferencias significativas en edades o géneros. Causa, a ver, esto estaba por acá, fíjense. La migración, dice, produce, ajá, ajá, me parece que por ahí estaba, pero realmente esto, diferencias significativas en edades o géneros, es una consecuencia. Es decir, cuando una persona, sobre todo los más jóvenes, se van hacia otro estado de la República, comúnmente los que se quedan son los niños, las mujeres y las personas de más edad, adultos mayores. Entonces, hay pocos géneros, entonces por eso se producen diferencias significativas en edades o géneros. Por trabajo, causa o consecuencia. Causa, exacto, eso lo vimos en la página del INEGI. Mayores posibilidades de ingreso al mercado, causa o consecuencia. Consecuencia. Remesas, causa o consecuencia. Consecuencia. Disminución de los niveles de desocupación. Por ahí dicen, ca- Susana dice que causa. Claro, es una consecuencia. Se eleva la tasa de desempleo, causa o consecuencia. Consecuencia, claro. Crecimiento económico y productividad, causa o consecuencia. Es consecuencia. Crecimiento económico y productividad. Pérdida de fuerza laboral, causa o consecuencia. Consecuencia. Por inseguridad. Por inseguridad, recuerden, es una causa. La gente comúnmente migra por la inseguridad y por asuntos familiares, por trabajo, por inseguridad y por asuntos familiares. Entonces, aquí lo que hicimos fue identificar. Recuerden que lo importante es explicar. Vamos a ver si nos da tiempo de hacer esto. Fíjense, aquí ya identificamos, fíjense, la idea de lo que realizamos es que ver cómo podemos obtener diferentes opiniones de lo que está ocurriendo. Y de ahí nosotros ir formándonos un panorama acerca de lo que está pasando con la migración, cuáles son las causas y poder argumentarlas correctamente, poder explicarlas. No podemos explicar algo si no lo conocemos, si no tenemos un panorama amplio de lo que está sucediendo. Entonces, por eso es importante leer. Inician por los recursos de la semana. Esa parte es muy importante porque en los recursos de la semana está la base de lo que nosotros vamos a aprender. Ahora, fíjense, matemáticamente podemos demostrar algunas de las situaciones, algunas de las consecuencias que se dan. Dice aquí, la ciudad de Benito Juárez tiene una población de 1 millón de habitantes y una tasa de desempleo del 10%. Debido a la falta de oportunidades laborales, es decir, ¿cuál es la causa aquí? La falta de oportunidades laborales sería esta, ¿no? Por trabajo, se están yendo por trabajo. 200,000 personas emigran cada año a una que se llama la región verde, que ofrece mejores oportunidades de empleo.
¿Cuál es el impacto en la tasa de desempleo de la región azul después de un año de migración laboral? Fíjense, aquí vamos a seleccionar esta. Aquí identificamos que aquí la gente se va por trabajo, es la causa. Vamos a tratar de ver las consecuencias. ¿Cuál es el impacto de la tasa de desempleo en la región azul después de un año de migración laboral? Es decir, tenemos una tasa de desempleo el primer año del 10% y tenemos una población de 1 millón de habitantes. Es decir, el número de personas desempleadas, ¿cuántas serían? 100,000 personas, ¿no? Pero resulta que 200,000 personas migran ese año. Es decir, al siguiente año, en la población de Benito Juárez, como había 100,000, pero 200,000 migraron, pues ya nada más hay 800. ¿Qué sucede con la tasa de desempleo? Baja la tasa de desempleo. ¿Se dan cuenta? Al haber menos población, la tasa de desempleo también baja. Es decir, ese año hay solo 64,000 personas desempleadas. ¿Se dan cuenta cómo aquí hay una disminución en los niveles de desocupación? Es decir, había 100,000 personas desempleadas y ahora solo hay 64,000 pesos, 64,000 personas desempleadas. Entonces disminuyó los niveles de desocupación, pero la migración pues sigue, ¿no? Entonces, ahora, en lugar de tener 800,000 habitantes, como migraron 200,000, pues ahora solo tenemos 600,000. Y nuevamente, ¿qué sucede con la tasa de desempleo? Disminuye, ¿ven? Entonces, parece esto un aspecto positivo, de hecho lo es, la tasa de desempleo disminuye por la migración, pero ¿qué estamos observando que está pasando? ¿Qué podemos analizar de lo que está sucediendo? Desaparece la población, aparentemente, si seguimos con esa tendencia, la población va a ir desapareciendo. Y nuevamente, entonces, ¿cómo se le llama a esto? Pérdida de fuerza laboral. Al disminuir la población, vamos perdiendo fuerza laboral. Nuevamente. Entonces, fíjense, tenemos una situación. Hicimos los cálculos matemáticos para poder responder a lo que nos están solicitando. ¿Cuál es el impacto de la tasa de desempleo en la región azul después de un año de migración laboral? Pues aquí hay que responder. La tasa de desempleo después de un año disminuye, pasando de un 10% disminuye a un 8%.
¿Qué sucede con la población de Benito Juárez de seguir con esa tendencia? De seguir con esa tendencia. ¿Qué sucede con la población de Benito Juárez? 2028. Entonces, lo importante es analizar estos resultados. No hay que buscar nada en páginas externas. Lo que debemos hacer es analizar lo que nosotros tenemos acá. Lo mismo ustedes van a hacer en su actividad. Las respuestas, las conclusiones, las tienen que obtener del análisis a lo que ustedes realizaron, al procedimiento, a los resultados, al modelo, y de ahí identificar qué relación existe, por ejemplo, entre la migración y la tasa de desempleo. Y explicar por qué al haber más migrantes, al existir una emigración, hay una disminución en la tasa de desempleo. Es lo que hay que ir explicando, esa relación que yo noto aquí, o por qué al haber más migración hay menos población, o por qué al haber más migración existen menos personas desempleadas. Se dan cuenta que vamos buscando relaciones entre los conceptos que nos van apareciendo. ¿Alguna duda hasta el momento? Fíjense que la idea era que nosotros primero comprendiéramos que antes de hacer cualquier actividad es importante buscar información y comprenderla, tratar de que nosotros comprendamos aquellos aspectos que nos están solicitando. Si nos solicitan consecuencias, pues hay que buscar consecuencias, comprenderlas, sobre todo en los recursos de la semana. Por ahí, para ampliar la experiencia y el conocimiento que tenemos, pues sí, podemos hacer uso de información de fuentes externas, pero no buscar las respuestas ahí como tal, sino tener una referencia, un panorama que va a ampliar mi conocimiento que tenga sobre el tema y que me va a permitir expresar una conclusión con mayor claridad, analizar las operaciones matemáticas, tratar de encontrar vínculos y ya con lo que aprendí respecto a todo lo que leí, puedo explicar lo que está ocurriendo en esos procesos matemáticos. Entonces, por eso la idea no es buscar respuestas en páginas de internet genéricas, porque al final de cuentas no tienen relación con el ejercicio que nosotros estamos realizando. De ahí viene la palabra, hay que analizar y hay que reflexionar lo que estamos haciendo. Bueno, si no hay ninguna duda, recuerden, no hay un sustituto para el trabajo duro. Es decir, no esperen que haya caminos cortos hacia lograr una mejor comprensión de lo que estamos haciendo o de mejorar nuestras habilidades al reflexionar, al analizar, al redactar, al tratar de mejorar nuestra ortografía y nuestra gramática. No hay un camino corto. Hay que mejorar lo que hacemos leyendo, comprendiendo, practicando y con dedicación y disciplina. No hay otra forma. No esperemos mejorar de un día para otro. Es un proceso constante y que nunca termina. Es decir, ni aquellas personas que han estudiado un nivel profesional o un nivel posgrado, siempre tienen que estar actualizando, siempre tienen que estar estudiando, porque uno nunca termina de aprender. La actividad 4, vamos a ver qué dice la actividad 4, así rapidito.
a la mejor opción. Bueno, en la mejor opción, no sé si te refieras a, hay que hacer tres tablas, dice aquí. Fíjense. Ah, no, la mejor opción. Ah, es esta de las. Puedes hacerlo en una sola tabla. Aquí nos dan una base para que nosotros podamos expandir esta tabla. La idea es que nosotros partamos de este costo de cada uno de los productos, que le agreguemos el interés y que obtengamos un monto final o un monto total, es decir, el costo más los intereses que se le agregaron. Y con esos resultados nosotros podamos determinar cuáles son las mejores opciones. Entonces, al final de cuentas, es solamente una tabla. Esta es la información y este es un ejemplo de la tabla que vamos a realizar. A punto uno, calcula los costos totales para la computadora y la impresora. ¿Ok? Es decir, vamos a calcular por producto el costo total, pero lo podemos hacer en la misma tabla. Esto es parte de cómo lo organizamos. Si no es más fácil organizarlo en una sola tabla, lo podemos hacer. Si nos es más fácil hacer una tabla o tres tablas, una para la computadora, una para la impresora y una donde coloquemos la suma de los dos, pues lo podemos hacer así. Eso ya depende de cómo organicemos nosotros o cómo podamos eh, realizar las operaciones, cómo se nos facilite realizar este tipo de actividades, ¿no? Podemos hacerlo en una donde incluyamos todo, pero si nos parece más complicado y preferimos hacerlo en tres, una donde hagamos por la computadora, uno donde hagamos por la impresora y una tercera donde sumemos lo que obtengamos de las dos anteriores tablas, también lo podemos hacer así. Eso ya depende un poco de la forma en que nosotros organicemos nuestra actividad, ¿no? Ok, bueno, si no hay más, entonces, pues mucho éxito. Bienvenidos nuevamente a este módulo número 13. Yo espero que hayamos comprendido un poco acerca de este proceso de aprendizaje que nos lleva a buscar información, a tratar de asimilarla, de entender, de comprender, de extraer lo importante y de analizar los números, el procedimiento matemático. Bueno, de mi parte es todo. Que tengan una excelente noche y nos vemos el día viernes.